empezar a grabar aquí desde aquí, perdón. De todas maneras, aquí estamos. No pasa nada. Además, ya le entendieron todos a lo de oferta. Ya estoy grabando ahora sí, ya sin problemas. Entonces, a ver. Les damos un repasito aquí lo de la oferta para que se grabe algo. Entonces, a ver, concluyendo, chamacos. Vamos aquí a repasar. Entonces, oferta son la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender en un periodo determinado. Oferta. Demanda. La cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a consumir los distintos sectores económicos en un periodo determinado. Y ya dijimos cuáles eran los tres sectores económicos. Les pregunto. Gobierno, familias y empresas. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Quiénes son los que producen? Las Empresas empresas privadas. o públicas. Y públicas, exacto, perfecto. Ahora, los factores de oferta, ¿no? Ya dijimos, fundamentalmente la dotación o oferta de factores de la producción. Y ahí que consideramos por factores de la producción la dotación de tierra, trabajo y capital, ¿sí? En el capital podemos considerar el conocimiento que tiene la gente para hacer abonos o para trabajar la tierra, ¿sí? Eso lo podemos. No es el mismo conocimiento, fíjense, en una sociedad que está acostumbrada a la pesca que en una sociedad que está acostumbrada a la ganadería o a la agricultura, ¿no? Entonces, el conocimiento sobre la agricultura se va a concentrar y ahí va a haber una mejora cada vez mayor, perdón, en los lugares porque se especializan en la agricultura, en la ganadería, o los otros que se especializan en la pesca, ¿no? Entonces, yo voy a tener mayores ventajas para preguntarle cómo hacer, no sé, cómo poner a los camarones en crianza, ¿no? En un lugar donde se dediquen a la pesca que en un lugar donde se dediquen a la agricultura, ¿sí? Entonces, esa oferta de factores, ¿no? Está determinada, digamos, en estas explicaciones por la dotación y esas ventajas comparativas, ¿no? Entonces, como les decía la clase pasada, si tienes limones, si te caen limones, pues aprende a hacer limonada, ¿no? Entonces, pusimos el ejemplo del aguacate y ahí vimos, por ejemplo, cuáles son las ventajas, porque se dan en términos de costos, ¿no? La fertilidad de la tierra de Michoacán garantiza una mayor productividad de los árboles de aguacate que en otro lado, ¿sí? Entonces la tecnología también, ya la gente que ha producido o se ha encargado de la producción del aguacate ya sabe cómo hacer injertos de aguacate, lo que quieran. Entonces cada vez se hacen árboles de aguacate mucho más productivos, ¿no? Y bueno, entonces tenemos la oferta de factores de la producción, tierra, trabajo y capital, la tecnología y la productividad y los costos, ¿no? Entonces ya vimos que cuando aumenta la oferta de factores, en general la oferta se desplaza hacia la izquierda o derecha. Izquierda. No. Si aumenta la oferta de factores, derecha, ¿no? a la derecha, no, pues si no es Juan Echana, ¿no? Si disminuye la tecnología, ¿qué pasa? Se desplaza a la izquierda. Se desplaza a la izquierda. Si aumentan los costos, se desplaza hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Se aumentan los costos. Ah, sí. ¿Sí? Sí, perdón. Entonces, bueno, ahí no se van a hacer bolas, ¿eh? Van a estar en el examen. Ay, pues no sé, ¿no? Si no es, ahí no, si no es Juana, no es Chana, no. Si dijeron que es Chana y se equivocaron, pelas, ¿eh? Entonces, bueno, hay nada más para que esto quedara grabado ahí. Ahora vamos a ver los factores de demanda, ¿sí? Aquí lo que estamos enunciando son tres factores. En general, la demanda se va a ver desplazada. Voy a poner aquí una gráfica igual para ver los movimientos de la demanda, ¿no? Ahora, lo que les dije, bueno, me faltó decirles en la gráfica anterior de la oferta, que la oferta tiende a una pendiente positiva, una relación positiva con respecto a los precios. Eso quiere decir que
si aumentan los precios, ¿sí? El productor se ve incentivado a producir más. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chavos? Sí, profe. Entonces, en el caso de la demanda es distinto. Ay, caramba. Hagan de cuenta que esta es la curva de demanda. La demanda, igual aquí yo mido el precio y acá la cantidad. Y la demanda tiene una relación negativa con el precio. ¿Sí? Entonces, si aumenta el precio, ¿qué pasa? ¿Baja la demanda? Baja la demanda, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la visión convencional de la demanda. Si se tratara de bienes normales. No les interese que son los bienes normales, nada más quédense con esa noción de que si aumenta el precio, cae la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esto. Ahí está, ¿no? Si cae el precio a P1, digamos, aumenta la demanda a Q1. ¿Sí? Pero si, fíjense aquí, hay que distinguir dos cosas. Los parámetros de movimiento y los parámetros de desplazamiento. El cambio en precio es un parámetro de movimiento, ¿sí? Y los factores de demanda van a ser parámetros de desplazamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que esta es la demanda de qué les gusta. La demanda de algo. A ver, díganme algo, lo que sea. De huevo. Es la demanda de huevo. Entonces, si crece, si cae el precio del huevo, aumenta el consumo del huevo. Eso es lo que estamos viendo aquí cuando el cambio de precio. Pero imagínense que, a ver, un bien sustituto del huevo, ¿qué sería? Está difícil. ¿Qué sería un bien sustituto del huevo? A ver. ¿Carne? Pues, no sé. Bueno, vamos a suponer que la carne es un sustituto del huevo. Entonces, imagínense que manteniéndose el precio del huevo, bajar el precio de la carne. ¿Qué harían? Comprar carne. Entonces, ¿qué pasaría con la demanda del huevo? Baja. Y eso de baja se desplaza hacia dónde? ¿Izquierda o derecha? ¿Hacia la derecha? Hacia la izquierda igual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque bajo un mismo precio del huevo, ahora vamos a demandar menos. ¿Por qué? Porque bajó el precio de la carne, que es el bien sustituto del huevo. Aquí lo dijo Raúl. Yo nada más pusimos este ejemplo. Yo no sé si la carne sea sustituta del huevo, pero bueno, es la idea. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Entonces, ahora con el mismo ejemplo de Raúl, ¿qué pasaría si el precio de la carne aumentara? Se deja de comprar carne. Se deja de comprar carne y como son sustitutos, compras huevo. ¿Sí? Entonces, eso tendría un efecto de desplazamiento hacia adelante, ¿no? Aumentaría la demanda del huevo porque incrementó el precio de la carne, ¿sí? Entonces, digamos que llegamos hasta acá, a Q3, ¿sí? Al mismo precio del huevo, ahora demandas más porque subió el precio de la carne. Entonces, sustituyes huevo por carne. ¿Queda claro o no, chavos? Chamacos. ¿Te queda claro o no? Profe, entonces si aumenta la demanda, ¿se va a mover a la derecha? Bueno, desplazar. Se desplaza. Entonces, Ok, acuérdense, ok. estos son factores de desplazamiento. Si cambia el precio del huevo, nada más es un factor de movimiento.
en la misma curva, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Sí está quedando claro? Si no, me regreso, ¿eh? Sí, profe. ¿Seguros? Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora, fíjense. ¿Qué pasa si incrementa el ingreso? ¿Qué va a pasar con la demanda? ¿Aumenta? Va a aumentar, ¿no? Porque va a haber gente que antes no tenía para comprar tantos huevos, compraba nada más 12, ahora cuando tiene más ingreso va a comprar ahora una docena de huevos. Entonces, bajo condiciones normales, cuando incrementa el ingreso, lo voy a poner aquí, con un incremento en el ingreso, la demanda aumenta. Híjole, aquí ya se ve bien feo, pero bueno, aumenta, ¿sí? Y entonces va a aumentar la cantidad, ¿no? Entonces, aumenta y se desplaza la demanda hacia la derecha, ¿sí? Y al mismo precio yo voy a demandar más huevo. ¿Por qué? Porque aumentó el ingreso. ¿Sí? ¿Chamacos? Sí. ¿Puede repetir Sí. otra vez eso, profe, porfa? ¿Pero qué último? ¿Qué? Lo de los ingresos. Ok, si aumenta el ingreso. A ver, Andrés, ¿verdad? Sí, profe. A ver, ¿qué te gusta, qué te gusta consumir? Mande. ¿Qué te gusta consumir? Am, carne. Ok, ¿qué carne te gusta? El bistec. Ok, La de res. ok. Bistec. ¿Cada cuándo comes carne de res? Em, no sé, 3 días a la semana más o Ok, menos. ¿por qué no comes más carne de res? ¿Por qué qué? ¿Por qué no comes más días carne de res? Ah, pues porque sale cara. Ok, si aumentara tu ingreso, podrías consumir Pues más carne, más días, ¿no? sí. Entonces, esa es la idea. O sea, ahorita no sé cuánto cuesta el kilo de carne, porque yo nunca me fijo cuánto cuesta el kilo de la carne, pero me imagino que ha de estar como unos, dependiendo el corte, ¿no? Una más o menos barata, 150 pesos el kilo, ¿sí? Entonces, con ese precio, con mi ingreso, ahorita yo consumo, no sé, un kilo, ¿sí? Y ese kilo me lo como en la semana. Pero si tuviera más ingreso, a ese precio podría consumir ¿qué? Kilo y medio, 2 kilos, ¿sí? Esa es la idea nada más. ¿Sí queda Sí, claro? Esa es la idea. Entonces, sí, profe. al mismo precio, aquí ya no me alcanza la gráfica, pero imagínense que al precio cero, yo me voy para acá, necesitaría prolongar esta que me quedó re fea, ¿sí? Y a ese mismo precio, con ese desplazamiento del ingreso, podría consumir hasta acá de carne, ¿sí? Entonces, ahora la otra cosa, a ver Andrés, igual, una pregunta, este, ¿algún producto que te haya gustado mucho y que de repente ya te desagradó y ya no lo consumes? El huevo. No, ¿comías mucho huevo y ahora ya no comes huevo? Es muy raro cuando como huevo ahora. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya dejaste de consumir huevo? En mi caso, pues me harté de comerlo muy seguido. Ok, fíjate. Entonces, vamos al tercer factor, las preferencias. Entonces, un cambio en la preferencia, ¿sí? ¿Te hizo qué? Que consumieras qué, más huevo o menos huevo. Menos. Ok, entonces, el último factor sería este del cambio de preferencias. Entonces, Andrés de repente se hartó del huevo y ya su demanda, ¿qué va a hacer? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, el cambio de las preferencias,
¿cómo lo digo, no? Que disminuye mi preferencia por el huevo. Si disminuye mi preferencia por el huevo, entonces eso me va a llevar a demandar menos huevo. Entonces, si estoy acá en la amarilla, pues me voy a regresar, me podría regresar hasta, no sé, tal vez a la roja. ¿Por qué? Porque me harté del huevo. Entonces pasaría de consumir Q4 de huevo a consumir Q0 de huevo, ¿sí? Porque cambio mi preferencia, ¿sí? Entonces eso puede pasar. Y entonces eso va a desplazar mi curva de demanda hacia la izquierda. ¿Queda claro, chavos? Sí, Sí, profesor. profe. Ok. Entonces vamos a ver. El concepto de equilibrio, ¿no? Ahora, ustedes cuando vieron macro, ¿qué vieron? En lo que voy aquí haciendo mi gráfica otra vez. ¿Qué vieron, chamacos? ¿No vieron nada? Me voy a preocupar. Pues ya tiene mucho que yo cursé esa, entonces por eso la verdad es que ya no me acuerdo. Y además, como son de ciencias políticas y relaciones internacionales, pues ¿qué les importa, no? No, pero también, o sea, como que la toman como así de, pues ¿qué me importa la economía? Pero de algo te has de acordar, ¿no? A ver los demás. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. este, ¿qué vieron en macro? Están aquí es porque no pasaron o porque no la han cursado, ¿no? Entonces yo quiero saber los que la cursaron y no pasaron, ¿qué es lo que Yo la vieron? cursé con el profesor Marín Ajá, y se apegaba mucho a un sitio web que él tiene. Veíamos oferta-demanda con Smith, ajá. es lo que recuerdo. Ujú. Ah, ¿qué más? No, la verdad tampoco recuerdo mucho de eso, pero recuerdo que tiene un sitio web. No, pues está chido, ¿no? Ok, Sí. entonces, vean, ahora, bueno, vamos viendo. ¿Los demás? ¿No se acuerdan nada de esto? Bueno, yo me acuerdo que igual con Marín hace un tiempo vi elasticidades. Bueno, es uno de los temas de los que me acuerdo. Ok, ok. Las elasticidades. Está bien. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver el concepto de equilibrio, ¿no? Entonces, esta es la oferta, esta es la demanda. Y bueno, la idea aquí es el concepto de equilibrio, ¿sí? Entonces, yo tengo dos curvas de oferta, dos curvas, una de oferta y una de demanda. La de oferta tiene una relación positiva con los precios y la de demanda tiene una relación negativa con los precios, ¿sí? Y bueno, el equilibrio se va a encontrar en el lugar donde se cruzan las dos curvas, la de oferta y la de demanda. Entonces, este punto de aquí me determina la cantidad óptima de equilibrio. Pero, por ejemplo, vamos a ver los casos en donde no está en equilibrio. Si tengo un precio más alto, en general voy a estar en esta situación. Esperen. Voy a estar en esta situación. Y en esta situación, fíjense lo que pasa, ¿sí? A este precio, a un precio más alto que el del equilibrio, los consumidores están dispuestos a demandar menos, que sería esta cantidad de aquí, ¿sí? Vamos a suponer que este es el equilibrio, este es 1, al precio 1,
los consumidores estarían dispuestos a demandar Q1, pero los productores estarían dispuestos a ofrecer Q3, por ejemplo. Bueno, Q3, Q2. ¿Sí? Entonces a esto se le llama un exceso de oferta. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, ¿cuál es el comportamiento según este modelo? Como hay un exceso de oferta, quiere decir que el precio es muy alto. Entonces, los productores quisieran vender Q2, ¿sí? Pero los consumidores solamente demandan Q1. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que los productores empiecen a disminuir el precio. ¿Para qué? A medida que van disminuyendo, van a empezar a vender más, ¿sí? Y la lógica es que pasen bajando el precio, hasta llegar a este nivel. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no, chavos? Sí, profe. Ok. Luego, vamos a tener aquí, voy a poner con naranja. Imagínense que tenemos esta situación, que el precio esté acá abajo, en P2. Entonces, a este precio vamos a tener lo siguiente. Vamos a chocar aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, a este precio, sobre la curva de oferta, los productores solamente estarían dispuestos a ofertar o ofrecer Q3 y los consumidores estarían dispuestos a demandar Q4. Entonces, cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio, ¿sí? Lo que vamos a tener es una situación en donde se va a dar esto y a esto se le va a llamar un exceso de demanda. ¿Sí? Entonces, como el precio es tan bajo, ¿no? Los demandantes quisieran comprar Q4, pero los oferentes solamente ofrecen Q3. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Como la demanda es mayor que la oferta, el precio va a tener que subir. Y entonces el precio empezará a subir para acá. ¿Sí? Entonces ahí nada más la clave es, por ejemplo, si tengo exceso de oferta, si la oferta es mayor a la demanda, el precio tiende a disminuir. ¿Sí? Si la demanda es mayor que la oferta, el precio tenderá a aumentar. ¿Sí? Hasta que se llegue a ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, los ejercicios, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos aquí precio es igual a 100 menos 2P, perdón, 2Q. Entonces esto sería una función de demanda. Tiene una relación negativa entre el precio y la cantidad, que está expresado por este coeficiente negativo, el menos 2. Y la función de oferta por ejemplo, sería que el precio sea igual a, lo dejamos ahí en, no sé, 20 más 2Q. ¿Sí? Entonces, una función de oferta tiene una relación positiva entre el precio y la cantidad expresada acá. Entonces, el punto de equilibrio sería donde se igualan esas dos curvas, la curva de oferta y la curva de demanda. Entonces, lo que tendría que hacer para encontrar ese punto de equilibrio sería lo siguiente. Entonces, por métodos de igualación, sustitución o como se les venga en gana, ¿no? Entonces, por igualación, P, este P de aquí arriba,
este es Q, le vamos a poner QO, que es la oferta, y este es de demanda, ¿no? Entonces, que al final van a ser iguales. Entonces, ahorita les explico por qué. Entonces, yo igualo los precios, ¿sí? Y voy a tener que 100, nada más para encontrar el valor de equilibrio. Entonces, 100 es igual, perdón, menos 2Q, ¿sí? Es igual a 20 más 2Q, ¿sí? Entonces, si lo paso para acá y lo paso para acá, ¿cómo me queda? A ver, chamacos. 100 y el 20 está sumando, ¿cómo pasa? Más 20. Más 20. ¿Más 20? No, menos 20, ¿no? Menos 20 Ujú. es igual. Y luego pasa para acá. ¿Cómo pasa? Si está restando, ¿cómo pasa? Sumando. Sumando. Entonces sería 2Q más 2Q, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 80 es igual a ¿cuánto? A 4Q, ¿no? Y entonces de aquí despejo Q. Está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Entonces 80 entre 4. ¿Cuánto es? 20. 20. ¿Sí? Y bueno, entonces Q de equilibrio, le pongo un asterisco que es de equilibrio, es igual a 20. Y ahora el precio, ¿cuánto es? Pues tengo que sustituir esta Q en cualquiera de las dos ecuaciones y me tiene que salir lo mismo. Vamos a hacerla en la de arriba y luego en la de abajo. Entonces P es igual a 100 menos 20 por Q. Y voy a poner 20, ¿no? Ay, caramba, va a salir ahí un precio muy raro. Va a salir un precio negativo, pero no importa. Es nada para este ejemplo que fue inventado. ¿Cuánto es aquí? Sería 100 menos 20 por 20. ¿Cuánto es? 400. Entonces serían menos 300, ¿no? Sí. Ok. A ver, vamos a comprobar en la otra ecuación. Que sería 20 más 2Q. Si es 20 más 2Q. Ok, entonces sería 20 más 2 por Q. Sí, 20 más 2Q. Ok. Solamente que me haya equivocado, pero no, a ver. Es negativo 80. Positivo 4. 20Q, sí está bien. Ah, aquí yo me hice bolas. Aquí me equivoqué, chamacos. Fíjense aquí. Cuando sustituí. Es 100 menos 2Q, no 20. Aquí arriba. La de oferta. La de demanda, perdón. Aquí le puse un 20 de más. Esto está mal aquí. ¿Sí vieron dónde o no? Sí, profe. Sí. Entonces serían 100 menos 40, ¿no? ¿Cuánto es? 60. 60. Entonces, precio 60 y ya salió bien. ¿Y acá cuánto es? Nada más comprobando en la otra. Es 20 más 40, 60. ¿Sí? Entonces, el precio de equilibrio es igual a 60. Entonces, este es el precio y esta es la cantidad de equilibrio. La cantidad es 20 y el precio es 60. Ahora vamos a ver la situación en donde el precio está por encima de la cantidad de equilibrio. Entonces, fíjense qué va a pasar. Si el precio es, digamos,
¿Qué les late? Que sea mayor que 60. Denme un número. 75. Órale, pues. Quiere sufrir la compañera. Vamos a suponer que el precio es igual a 75. Entonces, en la curva de demanda, ¿cuánto va a ser la cantidad? ¿Dónde está la curva de demanda? A ver, la curva de demanda. Entonces, con 75, ¿sí? Con un precio igual a 75, lo pongo aquí. Esto es igual a 100 menos 2Q. Entonces voy a despejar Q. Esta es la curva de demanda. Entonces aquí estoy sustituyendo el precio que me dio mi compañera. El 100 está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Restando. 75 menos 100 es igual a menos 2Q. Entonces ahora despejo Q y ¿qué me queda? Lo voy a poner acá, que no me alcanza. Entonces sería Q es igual a ¿qué? A 75 menos 100 entre menos 2, ¿no? ¿Sí o no, chamacos? Sí, Entonces, sí, profe. ¿cuánto es 75 menos 100? Menos 25. Menos Menos 25. Entre menos 2, ¿cuánto es? 12.5. 5. Positivo, ¿no? Sí. 20. Entonces, Sí. fíjense, ¿qué pasó? El precio de equilibrio es 60 y a eso se demanda una cantidad de 20, ¿sí? De equilibrio. Y también se ofrece una cantidad de 20. ¿Qué pasa cuando el precio subió? ¿Qué pasó con la demanda? Disminuyó. Bajo. Disminuyó. ¿Y la oferta cómo es? A ver, agarramos la de oferta. Sería ahora 75. Ahora voy con la de oferta. ¿Qué es esta de acá? Entonces voy a poner 75 es igual, acá es 20 más 2Q. El 20 está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Menos 20 es igual a 2Q. Q es igual a ¿qué? 75 menos 20, ¿cuánto es? 55. 55 entre 2. ¿Cuánto es esto? 27.5. Sí. ¿Seguros? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense. Aquí hay un desequilibrio. Cuando el precio es alto, se demanda menos. Los demandantes demandarían 12.5, pero los oferentes ofertarían 27.5, que es lo que estábamos viendo en la gráfica, ¿no? Entonces, cuando la oferta, que esta es la oferta, al precio corriente, cuando la oferta, ¿sí? Es mayor que la demanda, que aquí, que esta de acá, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tienen que disminuir costos? Tienen que disminuir los costos o precios. Los precios, ¿no? Tendrían que disminuir los precios, ¿sí? O sea, entonces, el precio de 75 no puede ser un precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque la demanda es inferior a la oferta. Y eso va a generar un proceso de baja de precios, ¿sí? El caso contrario va a llegar a lo contrario. Ustedes van a hacer este ejercicio. A ver, vamos a suponer que el precio es igual a algo sencillo. Que el precio es igual a 20. Entonces calculen oferta y demanda. Nada más no se vayan a tardar 3 días, ¿eh? A ver si queda claro, chamacos, ¿qué van a hacer o no? Sí, profe. Pues adelante.
¿Cómo van, chamacos? Ya lo acabé, profe, pero en la de oferta me da 0 entre 2. A ver, vamos a ver. ¿Y la otra? Me da 40. Ok, entonces, a ver, en la demanda le da a Paola 40. Así es. ¿Y en la de oferta cuánto te da? Me da 0 entre 2, que sería igual a 0. Pero 0 entre 2 está muy raro, ¿no? A ver, vamos a ver. Así es 20. A ver, vamos a ver. Pero está indeterminada de todas maneras. En la de oferta. Sí, pues es 2 por 20. A ver, serían 20. Sí, es 0 entre 2. Sí, está bien. Entonces, aquí le queda a su compañera indeterminado. Entonces lo voy a poner así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una cantidad tan pequeña, ¿no? 0 entre 2. ¿Sí? Entonces, a ese precio de 20, los productores no ofrecen nada, ¿sí? Y al precio de 20, los consumidores, ¿cuánto demandan? 40. Según aquí, la compañera 40, pero sí ya verificaron que sea 40 o no. Aquí con la de demanda. Sería aquí, ¿no? Con el precio de 20, ¿no? 20 menos 100 es igual a 2 QD, ¿no? Entonces sería ¿cuánto? 20 menos 100, 80, ¿no? Menos 80, menos 2Q, ¿sí? Menos 2 sería así, QD igual a 40, ¿sí? Y fíjense, la demanda, ¿sí? Se duplicó, porque la demanda de equilibrio es 20. Entonces, cuando el precio baja de 75 a 20, se demanda lo doble. Pero a ese precio, los oferentes no le entran a ofrecer nada. ¿Sí? Entonces, cuando la demanda es mayor que la oferta, ¿qué va a pasar? El precio tiende a subir. Cuando la demanda es mayor que la oferta, lo que va a suceder es que el precio va a subir. ¿Sí? Entonces eso es, ahorita ahí con estos ejemplitos, lo que sucede cuando hay un precio por debajo del mercado, del equilibrio, y un precio por encima del de equilibrio. ¿Queda claro, chavos? Sí, profe. Ok, mañana reviso si viene un ejercicio de elasticidad, y si viene ejercicio de elasticidad, lo vemos, pero mañana. Ahorita creo que quiero que se queden con esto y vamos viendo función consumo, función de inversión, ¿no? Y vamos a ver. Entonces vamos a ver función consumo. Entonces, el consumo. ¿Sí? Entonces vamos a ver la función consumo. Entonces la función consumo. Función consumo. Función consumo. Entonces, Keynes en 1930 propone una versión del consumo, asumiendo que el consumo es igual a un coeficiente teta 0 más un coeficiente teta 1 por el ingreso disponible. En donde este coeficiente teta 0 dice que está entre 0 y 1, ¿sí? No, aquí me equivoqué yo. ¿Dónde está? A ver, aquí, no, déjenme borro esto. No es teta 0. Porque si no voy a quedar mal. No es teta 0. El que está entre 0 y 1 es teta 1. Entonces aquí nada más cambio esto.
Ahí está. Entonces, donde teta 1, alfa 1 está entre 0 y 1. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que alfa 1 la denomina como la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Entonces, esta propensión marginal a consumir es el inverso de la propensión marginal a ahorrar. ¿Sí? Entonces, sería lo siguiente, o sea, la propensión marginal a ahorrar, lo voy a poner aquí, por ejemplo, con una S chiquita, sería igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir se define como el incremento en el consumo por el incremento en una unidad de ingreso disponible. ¿Sí? Entonces, lo que me dice este coeficiente es cuánto va a aumentar mi consumo cuando incremente mi ingreso disponible en una unidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi ingreso disponible, chamacones? Ayer lo vimos. ¿Ya se les olvidó? ¿Cómo se les olvida esto de veras? Está bien. Ya vi que no me pelan. A ver, cuadritos, ¿quién se acuerda? ¿No se acuerda? Me parece que es la medida de los agentes para consumo y ahorro. Más o menos, pero entonces sería el ingreso después de descontar ¿qué? Los impuestos Los directos. impuestos. Los impuestos directos e indirectos, ¿sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, el ingreso disponible es lo que los consumidores tienen disponible para el consumo. Y eso es después de descontar los impuestos. ¿Sí? Entonces, en términos aquí del modelo, el ingreso disponible se define como el ingreso menos los impuestos. Y aquí en esta de impuestos, lo voy a poner como T, T son impuestos, T de tax en inglés, ¿no? Aquí, digamos, estos impuestos es una medida agregada de todos los subsidios, impuestos. O sea, se suman y se restan los subsidios y las transferencias, y este nivel de impuestos es lo que nos queda, lo que nos cobran, digamos, neto. ¿Sí? Entonces, el ingreso disponible sería el ingreso menos todos esos impuestos, subsidios, transferencias. ¿Sí? Si lo quieren así un poquito más desglosado, pues lo podríamos poner aquí, más las transferencias. ¿Sí? Entonces sería, el ingreso disponible sería el ingreso menos los impuestos más las transferencias. ¿Sí? Entonces, ¿Más las qué, perdón, profe? transferencias, no. las transferencias. Ok, gracias. ¿Qué eran las transferencias? A ver. Ayer lo vimos. Es la retribución que se les hace a ciertos sectores. Por ejemplo, En todos Las los programas, pensiones o ¿no? las becas. las becas, que son de manera directa, es una transferencia es de manera directa, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, en esa transferencia también están los subsidios que son de manera, es una medida para tanto impuestos indirectos y directos están en T, y subsidios y transferencias están en trans, así, ya, para que no se hagan bolas.
Y entonces, ahí dijimos que las transferencias son transferencias de recursos directos del gobierno hacia dónde? A los agentes, ¿no? ¿Puede haber una transferencia directa a las empresas o no? ¿Pueden haber transferencias a las empresas o no? Les pregunto. Ya ni me pelan, ¿eh? Cuando dependen del gobierno, sí, ¿no? Pues no, puede ser también, si no dependen también, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se destapó lo de Conacyt le daba dinero a quién. ¿Sí se enteraron o no? Los politólogos se deberían de enterar porque es materia política. ¿Se enteraron o no? A ver, politólogos. ¿Sí o no? ¿Que ya desaparecieron los politólogos o qué? A ver, chamacos, ¿no se enteraron lo que pasó con Conacyt? Lo de los... Reducción de impuestos. No, De, no, bueno, es ok. Conacyt. Conacyt, de impuestos es el Ah, SAT. reducción de ayudas o de becas. No. A ver, Conacyt tenía unos fideicomisos, ¿sí? Fideicomisos en donde estos fideicomisos supuestamente se especializaban en dar recursos para la innovación, ¿sí? Y esos recursos, ¿a dónde creen que iban a parar? A empresas privadas, y uno de los casos más escandalosos fue que llegaron a parar a, ¿cómo se llama? Kimberly Clark. ¿Qué produce Kimberly Clark, chamacos? Productos como de uso personal ¿Qué más? y como inmobiliario o algo así, ¿no? Bueno, así como cosas para el papel de baño y Ajá, productos así que ocupen. papel, cuadernos, papel de baño, pañales, ¿sí? Entonces, imagínense que ese fondo de innovación de Conacyt, ¿sí? Estaba financiando innovación en los pañales de Kimberly Clark y era una la nota, ¿sí? ¿Sí? Entonces, porque ustedes están tan bombardeados de que no, que la 4T es una porquería, que no sé qué, pero así se las gastaban los de Conacyt. Eso es una transferencia directa del gobierno, ¿a dónde? A las empresas, ¿sí? Como diría el clásico de la política, haya sido como haya sido, había recursos para, digamos, para fomentar proyectos de innovación y se los daban a estas empresas, ¿sí? Había recursos que se les daba a IBM, a Volkswagen, ¿sí? ¿Ustedes creen que IBM o Volkswagen necesitan recursos para la innovación? Chamacos, hablen o calle para siempre. No, pues no, profe. No. Bueno, entonces, no solo, lo de las becas fue una mentira. Yo soy, yo soy investigador nacional y yo recibo una beca cada mes por la investigación. Y lo que sacaron fue un chisme de que no se estaban pagando los recursos a los investigadores. Eso es una bien mentira, ¿sí? Y también lo de las becas. Entonces, hay que tener cuidado con la información que uno escucha. Nada más. Pero entonces, ¿a qué iba? A que sí, hay transferencias del gobierno a las empresas y a empresas que a veces no lo necesitan, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Queda claro hasta aquí? ¿O más o menos? Sí, profe. Ok. Entonces, esta es la función consumo.
Entonces la función consumo depende de esta propensión marginal a consumir y de este parámetro que es un consumo autónomo. ¿Sí? Un consumo autónomo. ¿Qué quiere decir ese consumo autónomo? Que es la cantidad mínima que necesita una persona, digamos, a la semana, al año o al mes para sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cuál es su consumo mínimo a la semana? ¿Cuánto valoran ese consumo ustedes? A ver, chamacos. ¿No lo valoran? Sin miedo, hombre. ¿Cuánto es lo que necesitan ustedes mínimo para subsistir a la semana? Yo 1500. 1500. Con los 1500, ¿qué consumes? Gasolina Ujú. y alimentos y, bueno, algún que otro antojo. Ok. ¿Y la luz y todo eso, no? Ah, bueno, es que eso lo pagan mis papás. Ah, no, pero de todas maneras es algo que tú te consumes. Entonces tendrías que tener más o menos una estimación de lo que tú necesitas. Imagínate si no están tus papás. Necesitas a fuerza pagar la luz, ¿no? Pagar el gas, pagar el agua, ¿sí? Entonces, como dice Paola, a esos 1500 que son de gasolina, que son de comida, le necesitan sumar pues lo mínimo que necesitan para sobrevivir, ¿sí? Que puede ser el mínimo, ¿no? Bueno, pero entonces eso hay que pagarlo. Pero ¿qué pasa si cualquiera de ustedes... A ver, ¿cuánto ganas, Paola? Me dijiste que tú trabajabas, ¿no? Sí, ¿Cuánto ganas al mes? Invéntate una a cifra si ver, no quieres. como 3500. Ok. Entonces, con esos 3,500 ahí al mes más o menos vas saliendo con tus gastos normales y te sobra un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué haces con ese poquito que te sobra? Lo ahorro. Lo ahorras, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es dos cosas. A ver, Paola, tú vas a tener un consumo mínimo, un gasto mínimo. Y pero a medida que incrementes tu ingreso, por ejemplo, imagínate que incrementara tu ingreso al doble, ¿qué harías? Mm, Pues ya no estaría limitada como en lo que de verdad necesito. Pero ¿qué harías? O sea, a ver, ¿cuál sería? Para ti, ¿qué no es limitarte? Ah, ok. No sé, a lo mejor comprar algo que de verdad no necesito, pero que ya sería como que si quiero comprar tenis, ropa o salir o así. Ok, imagínate que tu ingreso creciera 4 veces. ¿Qué harías? Bueno, una parte sería ahorro y otra parte para inversión y otra parte para gastar. Entonces, la cosa es la siguiente. O sea, cada vez que crece tu ingreso, o sea, tú tienes un consumo autónomo que es el mínimo. Pero si empieza a crecer tu ingreso, ¿sí? Vas a empezar a gastar más. ¿Qué tanto? No lo sé. Yo te pregunto, imagínate que tu ingreso subiera al doble. ¿Qué proporción de ese ingreso que incrementa te gastarías más? No sé, un 50% más, yo creo. Entonces, ¿cuál sería tu propensión marginal a consumir? 50%, ¿no? Ujú, sí. Entonces, cada vez que aumente tu ingreso, tu consumo aumentará un 50% más. O, en otras palabras, por cada peso que incremente tu ingreso,
te gastas 50 centavos en consumo. Y el otro, quién sabe, lo vas a ahorrar o lo que sea, ¿no? Entonces, en este esquema, el otro 50% sería que la propensión marginal a ahorrar. ¿Sí, Paula? Sí, profe. Y perdona que te esté molestando a ti, pero los otros no hablan, mamá. Ya. No, está bien. Está bien, ¿Sí? está bien. Entonces, ¿sí queda claro o no, chavos? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Todo ¿Los, bien. los demás ya se durmieron? ¿Ya se fueron? Ya no No, me profe, están todavía no. pelando, ¿verdad? No, profe. ¿Ya es la hora del zombie? Ya están así. ¿Ya? No, si son ingratos ustedes. Ni los veo, ni los oigo, no sean ingratos. Bueno, es la idea, ¿no? Entonces ahora, esta es la curva, bueno, la función consumo, ¿sí? Ahora vamos a ver la función de inversión. Entonces, la función de inversión, ¿sí? Se supone que también depende de una parte, vamos a poner un consumo autónomo, que lo vamos a denominar beta 0, más un consumo, más un beta 1, que depende del ingreso, más, digo menos, un beta 2, que depende de la tasa de interés. Entonces, en estos modelos, ¿sí? Se supone que Depende de qué, perdón, depende de qué. de la tasa de interés. Ah, gracias. En estos modelos se asume que la inversión depende positivamente de las ventas, ¿no? Entonces, si aumentan las ventas, incrementa la inversión. Entonces, aquí estamos considerando al ingreso como una variable aproximada de las ventas. Porque como vimos en la clase pasada, el PIB, ¿sí? Este Y sería el PIB, el ingreso, ¿sí? El PIB es el valor de la producción de los bienes y servicios dentro de las fronteras durante un año, ¿no? Entonces, si crece el PIB, ¿qué quiere decir? Que creció también la demanda, ¿sí o no? Sí. Y si crece la demanda, pues quiere decir que crecieron las ventas, ¿no? Sí, profe. Sí, en teoría, ¿no, profe? Entonces, si ustedes son empresarios y están creciendo las ventas, ¿qué hacen? ¿Invierten más o invierten menos? Invierto más. Eso. Invierten más, ¿no? Entonces, pues esa es la idea de esta función de inversión, ¿sí? Y por el otro lado, tiene una relación negativa con la tasa de interés, porque se supone que si no tienes tu dinero para invertir, ¿a dónde vas? Quedamos ayer. Por un crédito. Por un crédito. Entonces, por ese crédito, ¿qué tienes que pagar, Mariana? ¿Intereses? Tienes que pagar intereses. Imagínense que la tasa de interés es del 10% para un crédito de, no sé, de 1,000,000 de pesos. ¿Cuándo pedirías prestado? ¿Cuándo pedirían prestado? A ver, chamacos, piénsenle. Son empresarios, ¿eh? Pero ¿cuál era el factor que influye? Es que no escuché, profe, No, la perdón. tasa de interés. Estamos diciendo, imagínate que la tasa de interés es el 10% y tú eres una empresaria, vendes naranjas, ¿sí? ¿Cuándo pides el crédito? ¿Bajo qué circunstancias si le entras a pagar una tasa del 10%? Tener una garantía de ganancia, no sé. ¿De ganancia de cuánto? De más de lo que voy a
cobrando. En la que salga ese 10% de más que tengo que pagar del préstamo. Exacto, ¿no? O sea, si mi tasa de ganancia es del 30% y a mí me cobra el banco 10%, ¿le entro o no al negocio? Sí, Sí, Pues Sí. sí, ¿no? Entonces, yo tengo que comparar siempre la rentabilidad del proyecto con respecto a la tasa de interés. Y la rentabilidad del proyecto está determinada por una cosa que se llama la productividad marginal del capital, que es como una tasa de ganancia o una tasa de rentabilidad. Entonces, si la productividad marginal del capital es mayor que la tasa de interés, ¿qué pasa? ¿Invierto o no invierto? Sí, sí, porque Invierto. estoy teniendo la oportunidad de pagar ese préstamo. Ok. Entonces, ¿hasta qué nivel voy a invertir? A ver, aquí hay que considerar que a medida que incrementa la inversión, la rentabilidad va disminuyendo. Les pongo un ejemplo. Imagínense que en su casa se ponen afuera de su casa a vender quesadillas. ¿Sí? Entonces, ustedes gastan en el anafre o lo que sea. Eso es una inversión para producir quesadillas. ¿Va? Imagínense que de repente la vecina de enfrente empieza a vender también quesadillas. También gastó su capital otro anafre, lo que sea. ¿Qué va a pasar con su ganancia? Puede que que sea menor porque ya tengo una competencia. Exactamente. Y aumentó el capital porque en lugar de una anafre, ahora está en el otro anafre, ¿no? Imagínense que sale otra vecina, ya son 3 vecinos vendiendo quesadillas. ¿Qué va a pasar con la ganancia? Aún será menos y pues ya voy a quebrar. Bueno, igual y no quiebras, pero ya la ganancia es menor, ¿no? Entonces, así es la cosa. Entonces, ¿cuál es el límite para la inversión? Cuando la productividad marginal del capital sea igual a la tasa de interés. Entonces, ahí voy a llegar al nivel máximo de inversión. Y eso sería así como que ganas apenas para pagar lo que pediste prestado, ¿no? ¿Sí queda claro, chavos? ¿O no? Sí, profe. Entonces, esta curva de inversión, ¿sí? La curva de inversión tiene una pendiente negativa con respecto a la tasa de interés, ¿sí? La curva de demanda de inversión, ¿sí? Y por otro lado tenemos la curva de oferta de ahorro, ¿sí? Y aquí en este mercado pues se determina que la tasa de interés y la cantidad de inversión, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que considerar? En la ecuación de la inversión, dos variables. Las ventas que representan mi rentabilidad. Si se me caen las ventas, ¿aumenta mi rentabilidad o disminuye? Si voy a vender menos quesadillas, ¿gano más o gano menos? Menos. Entonces, aquí tengo una variable que me mide esa rentabilidad sería este PIB o la producción o las ventas, ¿no? Si se caen las ventas, pues voy a invertir menos, ¿sí? Si cae la tasa, ¿invierto más o invierto menos? ¿Más? Fíjate, me pregunta, pero así como que, entre que afirma y pregunta, otra vez, si cae la tasa, ¿qué hago? ¿Invierto más o menos? Sin miedo, no me los voy a comer. Pues menos porque ya no estoy teniendo la misma demanda. No, porque te está costando más el financiamiento, ¿sí? Aquí estamos hablando de la tasa de interés, ¿no? Entonces, si cae la tasa, aumenta la inversión. Si sube la tasa, disminuye la inversión. Porque es lo que te cuesta tu inversión. Estamos suponiendo, como Mariana dijo, que no tenemos dinero y vamos con el banco. Préstanos tanto y te pago una tasa. Entonces yo estoy obligado a pagar el dinero y la tasa, ¿sí? Si tengo una rentabilidad más alta que la tasa, pues le entro al negocio, pido prestado y después le pago,
¿sí? Y me quedo con una ganancia que sería la diferencia entre la rentabilidad que espero ganar y la tasa que me están cobrando. ¿Sí queda claro? Entonces, yo aquí estoy viendo dos cosas. Una cosa es el consumo, ¿sí? Que aumenta cuando aumenta el ingreso, pero menos que proporcional. Si aumenta mi ingreso, voy a consumir un poco más, pero no todo el ingreso, una parte la voy a ahorrar. Ahora, en este esquema se supone que ese ahorro, ¿sí? Está en función, es una función creciente de la tasa de interés, ¿no? Les pregunto a ustedes, si tienen 1 millón de pesos y la tasa de interés ahorita está en 4% y sube al 10%, ¿ahorran o no ahorran? Pues ahorra, ¿no? O sea, esa es la idea. Entonces, en este esquema tengo dos ecuaciones, la ecuación del consumo y la ecuación de la inversión. Una cuestión fundamental aquí es que tenemos también estos coeficientes que son el incremento marginal de la inversión cuando aumentan las ventas y el decremento marginal de la inversión cuando sube la tasa de interés. Y tenemos también una inversión autónoma, que sería similar a lo que es la depreciación. ¿Por qué? Porque si tú tienes un changarro, ¿sí? Siempre tienes que estar gastando para conservarlo. A ver, pónganme el ejemplo de un changarro, el que sea. Una Una cafetería. tienda. A ver, la cafetería, Mariana, ¿qué dijiste? Una tienda. Una tienda, ok. A ver, entonces, Paola, la cafetería, cada año tienes que hacer ¿qué? Para darle mantenimiento. Pues las mesas se les tiene que dar mantenimiento, a la máquina de café y y bueno, todo el mobiliario. Pero tienes que gastar, ¿no? Como sea algo, aunque sea poco. Sí, Pintar el local, no sé. A ver, Mariana, a la tienda, ¿qué le tienes que hacer? Pues surtir de producto, mantenimiento al refri, Ajá, ¿qué más? am, nada más, creo, ¿no? Bueno, hay que gastar para mantener el negocio, ¿no? En el caso de una empresa, imagínense lo que implica tener una maquinaria, ¿sí? Entonces hay que darle cierto mantenimiento y ese mantenimiento cuesta, ¿sí? Cada año hay que pagar la amortización de la máquina, si quiero reponerla al final de la vida útil, de lo que hablamos ayer, ¿sí? Entonces, ese beta cero es, digamos, el gasto mínimo que necesita la inversión para que año con año siga funcionando el negocio, ¿sí? ¿Sí queda claro o no, chavos? Sí. Sí. Ok, Sí, entonces, profe. esta es la idea de esas dos, digamos, la ecuación consumo, la inversión. Ahora, hay definiciones que valdría la pena profundizar. Hay conceptos que se llama, hay un concepto en la cuenta nacional que ya no vimos, ahorita lo vamos a ver. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ya 10 minutitos. Que es el concepto de inversión y formación bruta de capital. Es inversión fija bruta y la formación bruta de capital. Y el otro es el acervo de capital y hay otro que es, bueno, ahorita. Entonces, la inversión fija bruta, ¿sí? Es aquella, bueno, la formación bruta de capital incluye, fíjense, la formación bruta de capital incluye la depreciación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En México, imagínense que hay una carretera en su casa. Entonces, una extensión de la carretera sería una nueva inversión, ¿sí?
pero también cada año se tiene que pagar la depreciación o el mantenimiento de la vieja carretera, ¿sí? Entonces, la suma de lo que se gastó en la nueva carretera más el mantenimiento de la vieja, esto es igual a la formación bruta de capital. ¿Sí queda claro, chavos? No. Sí, profesor. Si yo a esta formación bruta de capital le resto el mantenimiento, me quedo con ¿qué? Con la nueva carretera. Y esta nueva carretera en las cuentas nacionales sería la inversión, la formación neta de capital. Esto, el mantenimiento sería la depreciación, ¿sí? Entonces, la formación bruta de capital menos la depreciación me da la formación neta de capital. ¿Sí? ¿Queda claro o no, chavos? Sí, profe. Sí. Entonces, fíjense que ahí la llevamos. Aquí la voy a dejar para que ya no sea más. Voy a dejar de grabar. Este video lo subo ahí al Classroom.